Las raíces del descontento. Los álamos son árboles hermosos que alcanzan entre 15 y 30 metros de altura. Prosperan en climas fríos con veranos frescos. Su madera se utiliza en muebles y también para hacer fósforos y papel. Los ciervos y los otros animales a menudo se alimentan de álamos jóvenes durante los duros inviernos, ya que su corteza contiene muchos nutrientes. Sin embargo, los álamos son más notorios por el hecho de que tienen uno de los sistemas radiculares más grandes del mundo vegetal. Las raíces se reproducen por brotes subterráneos y forman un entramado que puede extenderse con relativa rapidez y llegan a cubrir grandes áreas. Los árboles individuales de álamo temblón pueden vivir hasta 150 años, pero el organismo más grande ubicado debajo del suelo puede vivir miles de años. En el estudio que vamos a hacer en esta ocasión, queremos descubrir algunas de las raíces de nuestro descontento. Hay muchas cosas que pueden impedirnos encontrar el verdadero descanso en Jesús. Algunas de ellas son obvias y no requieren mucha atención. Otras pueden ser menos obvias para nosotros y, al igual que con el enorme sistema subterráneo e invisible del álamo temblón, es posible que no siempre seamos conscientes de las actitudes y las acciones que nos separan de nuestro Salvador. Buen día. Con la gracia de Dios ingresamos al estudio de nuestra lección Las raíces del descontento. En esta semana, el versículo que nos va a acompañar día a día y que lo iremos memorizando se encuentra en Santiago capítulo 3, versículo 6. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El descontento surge cuando existe un conflicto entre lo que queremos y lo que obtenemos, entre lo que creemos merecer y lo que recibimos. Son situaciones que nos producen ansiedad y nos quitan la paz. En muchas ocasiones, las raíces del descontento se encuentran en nuestra naturaleza pecaminosa. En otras, es nuestro deseo de ser fieles lo que motiva a otros a ponernos trabas en el camino. ¿Podemos encontrar paz cuando nos rodea el descontento? ¿Es posible? Mateo capítulo 10, versículo 35. Porque he venido, dice Jesús, para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? ¿No? El título de esta parte del pasaje dice: Jesús trae división. Si Jesús dijo que Él traía paz, ¿cómo es que trae división? Es que se va a producir un descontento externo. ¿Qué palabras tan extrañas tratándose de Jesús, quien predicó y vivió el amor, la paz y la armonía? Nos enseñó a amar a nuestros enemigos. ¿Cuánto más a nuestros familiares y amigos? ¿Se contradice Jesús? ¿Se contradice la Biblia? Sin embargo, Jesús nos dice que si los amamos más que a Él, no somos dignos.
Jesús es digno porque lo dio todo por nosotros. Apocalipsis 5:9. Nosotros somos dignos cuando elegimos seguirle por sobre todo lo demás. Cuando nuestros allegados no hacen la misma elección, surge el conflicto. Buscarán apartarnos de nuestra lealtad a Jesús. Entonces los enemigos del hombre son los de su casa. Miqueas 7:6. En esta declaración de Jesús no hay conflicto. Jesús trae paz. Jesús trae armonía. Pero hay un principio, y el principio es que Dios debe ocupar siempre el primer lugar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ni el hijo, ni la hija, ni la esposa, ni el esposo deben estar por encima de Jesús. Y cuando esto no lo entienden los familiares, entonces se produce el conflicto dentro de la familia. La paz de Cristo no hará desaparecer la división, sino que permanecerá entre las dificultades y la división. Las familias deben ser divididas para que todos aquellos que invocan el nombre del Señor se salven. Todos los que rehúsan su amor infinito encontrarán que el cristianismo es una espada, un factor perturbador de su paz. Lucas capítulo 12, versículo 15. El egoísmo. Dice Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Yo, mí, mío, es un lenguaje que aprendemos con rapidez y usamos demasiado a menudo. Cuando el yo implica pertenencia, implica para mí, es dañino. Pero hay una ocasión cuando el yo, hacer el paréntesis, cuando el yo es bueno, cuando nosotros conversamos, cuando nosotros decimos, yo quisiera que estas cosas se hagan así, me gustaría que estas cosas se hagan así, hay armonía en el entorno. Hay armonía en el entorno y muy distinto es cuando se dice, tú haces siempre esto. En esta ocasión el yo es bueno, pero cuando el yo tiene que ver con que a mí me pertenece, es mío, es dañino. Cuando le pidieron a Jesús que dirimiera acerca del reparto de una herencia, él se negó, pero aprovechó la oportunidad para ahondar en las raíces de ese descontento. ¿Y cuál era esa raíz? El egoísmo. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 15. Planteó también el hipotético caso de un hombre que se miró a sí mismo y olvidando a Dios y a su prójimo, lo perdió todo. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. ¿Cuál es el antídoto bíblico contra el egoísmo? ¿Cuál? Ser humildes como Cristo, servir a los demás y darle la preferencia a Dios, darles la preferencia. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, encontramos cómo es que Jesús nos dio una lección de lo que significa desprendimiento, darse para que los demás ganen. Él renunció a todo, vino aquí, se humanó, tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia. Lucas capítulo 20, versículos 20-21. Jesús les acababa de decir a sus discípulos que iba a ser traicionado y moriría, derramando su sangre por el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué es lo que surge? ¿No? Encontramos un caso de ambición.
Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 22-24. Algo sucedía con los apóstoles. Jesús les hablaba, pero ellos como que no entendían, como que sus intereses iban por otro lado. Sin embargo, no pudieron captar estas verdades que Jesús les estaba hablando, porque eran verdades espirituales, porque sus pensamientos, los pensamientos de los apóstoles estaban llenos de ¿qué? De ambición. Ellos estaban pensando quién va a ser el primero, qué lugar voy a tener, porque en la cabeza de los apóstoles, ¿qué estaba? Estaba la idea de que Jesús es el Cristo y por lo tanto se va a sentar en el trono de David. Ambicionaban un puesto importante en el futuro reino terrenal del Mesías. Colocando Jesús a un niño en el centro del grupo, ahora Jesús trata de darles una lección. Jesús les había enseñado que debían dejar de ambicionar grandes cosas para su vida. Mateo 18, 1-3. Como un niño, debemos confiar en Dios y depender de Él para que dirija nuestra vida. Jesús tiene planes para nosotros y pacientemente nos lleva a abandonar nuestras ambiciones erróneas y dejarnos conducir por Él. Necesitamos nosotros aprender esta lección. Necesitamos nosotros ver en Jesús el todo para nosotros. Así como los apóstoles disputaban por un puesto, también vemos en nuestros tiempos dentro de las iglesias cómo se disputan los puestos, una posición. Se va olvidando la razón de ser. ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿No? Hemos de ser como niños y hemos de ser adultos para entrar al servicio de nuestro Dios, porque nos corresponde ir preparándonos y preparando un pueblo para el encuentro con nuestro Dios. La hipocresía. Otra raíz del descontento. ¿No? Estamos viendo cuáles son las raíces del descontento. Hasta aquí estamos viendo el egoísmo, la ambición y ahora vamos a tocar la hipocresía. En Mateo capítulo 23, versículos 13, 14, 15, 23, 25, 27 y 29, Jesús ahonda el tema de la hipocresía cuando se dirige a los líderes religiosos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Qué hacían los fariseos? Jesús les dijo: ustedes cierran el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los demás. ¿Cuál el perro del hortelano? No se salvan, ni dejan que los demás se salven. ¿Qué otra cosa Jesús les dice? En los cuales ellos estaban incurriendo hipócritamente. Diezmaban lo más pequeño, pero olvidaban lo más importante: el amor, la justicia y la fe. Lo más importante era dar, pero no daban lo que debieran dar, sino lo más pequeño. Otro caso de hipocresía: honraban a los profetas muertos, pero desechaban a los vivos. No les interesaba escuchar, pero se ponían muy solemnes cuando se trataba de los profetas muertos. Otro caso de hipocresía: arruinaban a las viudas, pero a cambio hacían grandes oraciones extensas. Otro caso de hipocresía: limpiaban lo de fuera. Cuando se trataba de comer, en todas esas ceremonias les importaba mucho la limpieza de fuera, pero por dentro ellos estaban llenos de robo e injusticia.
O sea, el corazón estaba podrido. Otro caso de hipocresía. Se esforzaban por hacer prosélitos, o sea, por convertir personas. Y los convertían más fanáticos que ellos. En lugar de llevarlos a los pies del Señor, en lugar de llevarlos a los pies de Dios, los convertían en fieles reflejos de ellos. Y otro caso de hipocresía, ¿no? Jesús le dice: ustedes son como sepulcros blanqueados, bonitos, lindos por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicia. Eso es lo fatal, lo trágico. Cuidado con la hipocresía. Y seguimos con el caso de hipocresía. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Por qué estaba Jesús tan en contra de los hipócritas? Un hipócrita en el mundo griego era un actor, una persona que representaba un papel. Este término ha pasado a nuestro lenguaje como una expresión de alguien que aparenta ser quien no es, o que actúa en coherencia con lo que dice. No actúa, o que no actúa, no es coherente. Dice una cosa, hace otra cosa. Sus dichos no son corroborados por sus hechos. Es una forma de ser realmente peligrosa. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice Santiago 4:17. Entonces aquí hay un antídoto contra la hipocresía. Tú tienes que ser lo que dices. Tienes que hacer lo que dices. Por eso Jesús nos anima, nos invita y nos fortalece para vivir lo que creemos. De esta manera ayudaremos a otros a confiar en Jesús y aceptarlo. Entonces hasta aquí vemos 3 raíces del descontento: el egoísmo, la ambición, la hipocresía. La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el motivo implantado por el Espíritu Santo, y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. ¿Cómo erradicar el descontento? ¿Cómo erradicar la ansiedad? Juan 14:1, según la versión internacional, dice: no os angustiéis, confiad en Dios y confiad también en mí. Como hemos visto, no solo nuestra naturaleza pecaminosa puede provocarnos descontento, sino nuestra propia fidelidad nos puede llevar a ver situaciones angustiosas. ¿Cómo obtener paz en la angustia? La clave está en la confianza. Jesús nos ha prometido darnos vida plena, vida en abundancia. Juan 10:10. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. Cuando estamos heridos, cansados, agotados, enfermos y desanimemos, confiemos en Él. Él es la vida. Juan 14:6. Por otro lado, Jesús está preparando un lugar para nosotros, donde nuestro dolor, nuestra ansiedad y sufrimiento serán desterrados para siempre. Apocalipsis 21:4 o Juan capítulo 14, versículos 2 al 3. Al enfocar nuestros pensamientos en esas preciosas promesas, las vicisitudes de esta vida pasan a un segundo plano. Tenemos esperanza en medio del descontento. Queremos desterrar, queremos erradicar la ansiedad, el descontento. Visualicemos, focalicemos todas nuestras energías en Cristo. ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? ¿A dónde queremos llegar? Ante vosotros hay 2 caminos: el camino ancho de la complacencia propia y la senda estrecha del sacrificio. Yendo por el camino ancho podéis elegir el egoísmo, el orgullo, el amor al mundo, pero
Ellos que recorren la senda estrecha deben abandonar todo peso y el pecado que tan fácilmente nos acosa. ¿Cuál camino habéis escogido? ¿El camino que lleva a la muerte eterna o el camino que conduce a la gloria y a la inmortalidad? Ese es nuestro desafío. ¿Cuál de los dos caminos vamos a elegir? La lección de esta semana aborda como raíces del descontento el egoísmo, la ambición, la hipocresía. Tres temas muy determinantes que es necesario que lo entendamos esta lección y apliquémoslo a nuestra vida. ¿Cuál es el antídoto contra el egoísmo, la ambición y la hipocresía? Ponernos al servicio de Dios, focalizar, visualizar hacia dónde vamos. No somos de este mundo, somos ciudadanos del reino celestial. Entreguemos nuestra vida al Señor. Aceptemos que nosotros somos salvos por fe. El descontento es producto de creer que no estamos recibiendo lo que merecemos. Somos gracia por salvo. Somos salvos por gracia, no por obras. Que Dios te bendiga. Amén.